que está en la carta de Proverbios, Proverbios capítulo 29. Proverbios 29, verso 1, dice la palabra de Dios. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esto es algo muy, muy delicado en sí, como estábamos diciendo. En, la terquedad viene siempre acompañado con una posición de firmeza, de estabilidad en su propia convicción, que ya más adelante lo vamos a desarrollar. Em, la terquedad es siempre un sinónimo de alguien, como habíamos visto en sus sinónimos, de alguien autosuficiente o de alguien que se siente capaz. Y esto es, cuando una persona es terca, lo que demuestra es no querer cambiar su posición en la que cree que es la manera la que se tiene que desarrollar. Y lo que tenemos que ver ahora, cómo Dios mira la terquedad, que hemos visto también que es obstinación, ¿verdad? Es el sinónimo, terquedad, obstinación, inflexible, testarudo, porfiado, dar la espalda a la reprensión. Eso es lo que está diciéndonos en el verso 1. El hombre que reprendido, o sea, al hombre que se le reprende, endurece la cerviz, o sea, por más que se te reprende, endureces la cerviz, dice algo bastante preocupante. De repente será quebrantado y no habrá para él. Me dice que después vamos a desarrollarlo. Estas cuatro proposiciones que nos exhibe este solo versículo, son cuatro proposiciones para poder entender la gravedad del caso de lo que es ser testarudo. Ahí mira a la persona que está a su lado, y tú no tienes cara de testarudo, no tiene cara de testarudo. Ahora, ¿cómo Dios mira esa persona porfiada, verdad? Sigue ahí, sigue. Me recuerdo que una vez hay una persona que tenía una llave y trataba de abrir su casa, ¿no? Y su esposa le decía, eso no es la llave, mi amor, no es la llave. Pero, ¿cómo no es la llave? Le dice, si ahí mismo dice Chisa, acá hay una marca que se llama Chisa, no sé si han visto, de marcas llave, ¿no? Si es la misma de nuestro cerrojo, le dice, es Chisa. Sí, dentro, le dice, sí, pero no es nuestra llave, mi amor, le dice, nuestra llave tenía unos puntitos negritos en un costado. No, sí es porque dentro. Y le dice, vas a malograr el cerrojo, vas a romper la llave. No, 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 no va a pasar nada, no va a pasar. Y tanto porfiar, por eso significa la terquedad también es porfiar. Y tanto porfiar, ¡tac! Se rompe la llave. ¿Ya? Se rompe la llave y el problema fue peor de lo que estaba tratando de desarrollar. Ya no era solamente que se habían olvidado la llave, sino ahora era que había una llave dentro del cerrojo. Ya el problema vino a ser más caro. La consecuencia vino a ser más cara. Y eso es cuando, si a usted le dicen, mira, no sigas porfiando en eso, no es así. Ten cuidado, no sigas porfiando. Atento, no está bien. Pero el terco sigue porfiando, ¿sí o no? Sigue adelante. No, 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 no.
¿Cómo que no es así? Si es así, esta es la llave. Mi amor, esta es la llave. Te dije que esta es la llave, dice, ¿no? Y sigue, y sigue, yo no, y sigue, y ¿alguna vez se puede identificar usted con un porfiado testarudo? Muchas veces todos lo somos, todos somos, muchas veces. Pero en magnitudes que no tienen importancia, pues. Como por ejemplo te dicen, ¿no? Mi amor, le dicen, no, para que hagas el arroz tienes que hacerlo así. No, pero yo he visto que un poquito más de fuego y después vas a ver el arroz ya está quemado. Testarudo, o sea, se le dice cómo tiene que hacer y hace diferente. Y por más que se le explica, no quiere ser diferente. Pero eso a lo máximo que te puede llevar a tener consecuencias es a comer arroz quemado, ¿verdad? Agua a botar el arroz. Claro que si ya usted es problemático por el arroz, ya le va a hacer la bronca, y le va a hacer la pelea a quien ha quemado el arroz, ¿no? Y se puede aumentar la gravedad de esa testardez, ¿eh? Por eso es que toda testardez, toda obstinación, toda terquedad va a llevar siempre a consecuencias negativas. Todo. Por más insignificante que a veces pareciera ser la cosa, siempre va a causar consecuencias negativas. Siempre, hermano. Incluso en la crianza de los hijos, ¿no? A veces la mamá o el papá, a veces es un poco más coherente y quiere hacer las cosas correctamente, pero uno de los dos a veces son testardos, que ya vamos a desarrollar eso cuando entremos a materia, ¿no? En estas cuatro proposiciones que vamos a analizar. Pero lo que quiero yo hacerles notar y también justamente aprender con usted es de cómo Dios mira la terquedad, que es obstinación o ser porfiado en algo que es incorrecto. Para eso tenemos un ejemplo que ya lo habíamos estudiado hace un buen tiempo atrás. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Ok, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, lo interesante aquí, hermano, es cómo Dios mira la obstinación, la terquedad. La terquedad Dios lo mira como un aspecto de idolatría. Ahora, definiendo el concepto de lo que estamos analizando, una persona obstinada, terca, testaruda, es una persona autosuficiente que no necesita que nadie le diga nada, no necesita ser corregida, no necesita ser instruida, no necesita ser capacitado, no necesita ser direccionado, no necesita. Es una persona segura de sí, de lo que cree que es correcto, por más que tú le digas que no es así y que le demuestres como un testigo de Jehová. Yo, un testigo de Jehová, le demuestro que Jesucristo murió en una cruz y le demuestro históricamente, arqueológicamente, científicamente, y le demuestro, hermanos, forensemente, incluso por la forense se le demuestra que Jesucristo murió en una cruz, pero ellos dicen no, murió en un palo solo, ¿no? ¿Y cómo Dios mira la terquedad, la obstinación?
como un aspecto idolátrico, idolatría, o sea, la persona es, su ídolo es la persona misma. ¿Por qué? Porque no le entra en su cabeza que alguien puede quitarlo de su punto que tiene, de su manera de ser las cosas. O sea, la persona terca habla como quiere, piensa lo que quiere, dice lo que quiere, mira lo que quiere, se viste como quiere, hace lo que quiere y se desarrolla como quiere. No le interesa que le hagas ver que está mal, no le interesa. Por ningún lado le interesa. No le interesa. ¿Por qué? Porque es una persona que es ídolo de sí mismo. Esa es la definición bíblica de cómo Dios mira a la persona obstinada, la persona terca, la persona que porfía. No, no es la llave, mi amor. Sí es la llave, no es la llave. Ahí dice hechiza, no es la llave, no es la llave. Porfiada. La persona porfiada es una persona egocéntrica que no admite que usted le diga nada. ¿Me entiende? No. Es una persona obstinada, terca. Es muy difícil que usted le haga entrar en razón, sino decir, es imposible que le haga entrar en razón. ¿Y sabe cómo se lo va a demostrar? Que con el pasar del tiempo va a seguir haciendo siempre lo mismo. Y no se come el cuentito eso de que diga, ay, es que no me, pero si ya te dije 100.000 veces. No, lo que pasa es que es una persona porfiada, siempre en lo mismo, ¿no? Porque es alguien que quiere hacer como se le da la gana. Y eso Dios lo mira como qué? Como idolatría. Así que no se vaya a comer el cuentito a alguien que le diga, ah, sí, gracias por el consejo, gracias por la dirección, gracias por abrirme la mente, gracias porque yo no entendía, ahora entiendo. Y después sigue haciendo lo que le da la gana. No le crea. No le crea a alguien que le da gracias y después sigue haciendo lo que se le da la gana. No le crea porque es una persona terca, idólatra de sí mismo. No le creas, o sea, no se come el cuento de que, ay, si quiere. No, eso no, o sea, tenemos que nosotros ser coherentes, hermano, coherentes con lo que dice la Biblia. O sea, ese cuentito de que dicen que con el tiempo va a aprender, eso que se lo cuenten a la abuelita a la abuelita de la Caperucita, no se deje engañar. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, no te metas en cuentos de fábulas, en tonterías, no te metas en ese tipo de conversaciones inútiles, porque es una incongruencia, es una hipocresía, ¿sabe por qué? Porque cuando usted sí le dice a alguien lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que usted, ¿qué pretende? Que haga lo que le ha mandado a hacer. O usted cuando le da una orden o una dirección a sus hijos, ¿qué es lo que espera? Que su hijo le diga, ah, mira papá, mira mamá, con el tiempo yo voy a aprender. ¿Verdad que usted no hace eso? ¿Y quién le ha metido el cuento a usted de que Dios le va a aguantar su rebeldía y su rebelión y haciendo lo que se le da la regalada gana? ¿Quién le ha metido ese cuentazo? Que si usted es terco, Dios le va a dejar que usted sea terco. ¿Quién? ¿Quién? Dígame, ¿quién le ha dicho? Porque ese es un problema dentro de muchas congregaciones, dentro de muchos pastores, dentro de muchos supuestos cristianos, que es con el tiempo yo voy a cambiar.
Eso no existe, hermanos. Si alguien me dice que eso es bíblico, yo pues me retracto de todos mi manera de creer de la Biblia pues comienzo a vivir ese concepto de esta, porque si alguien me demuestra que el obedecer a Dios es un proceso, si me demuestra con un solo versículo bíblico, un solo, así que ya tiene tarea ya, desde el Génesis al Apocalipsis. Un solo versículo que me demuestre que obedecer a Dios es de acá un proceso de tiempo, entonces yo voy a cambiar mi posición teológica. Pero yo sí le voy a demostrar. Mire, en Hebreos capítulo 2, capítulo 3, vamos a ver cuándo Dios quiere que lo obedezcamos. Porque de eso se trata, ¿verdad? Hebreos capítulo 3, versículo 7, y acá estamos hablando del Nuevo Testamento. Dice las Escrituras, verso 7 en adelante, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeras hoy su voz, así que dile a la persona, ahí tú ves la palabra de acá un tiempo, puedes obedecer a Dios. Cuando usted está escuchando la palabra de Dios, hoy, entonces lo que Dios está diciendo, si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, Dios está diciendo, si hoy estás escuchando a Dios, no seas terco. Entonces, ¿de dónde sale esa idea tan diabólica que yo puedo obedecer a Dios cuando se me da la gana? ¿De dónde sale? Y si usted está escuchando la voz de Dios hoy, y si mañana lo sigues escuchando, que es hoy, no quiere decir que, hermanos, que esa es la voluntad de Dios. Que Dios te esté dando una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades. Yo no sé cuánto tiempo Dios te está hablando, pero Dios de hace tiempo te está diciendo, el hoy ha sido hace un mes, hace un año, hace 2 años, hace 3 años. Y que usted siga siendo terco, endureciendo su corazón, eso no quiere decir que Dios no está viendo tus actitudes y que pronto va a pasar lo que vamos a analizar ahora del Proverbios 29. Por esto esta idea, hermanos, de que yo puedo obedecer a Dios con el pasar del tiempo, que ese es un proceso, esa es pura mentira satánica. Por eso yo lo desafío. Si hay alguien que me demuestre un verso que desmienta lo que yo estoy predicando y mi posición teológica, pues yo voy a cambiar un solo verso necesito. Si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea que si hay alguien terco en la iglesia, ¿qué le tiene que decir usted? Hermano, ¿cuándo va a obedecer a Dios? Y si le sale con ese cuentazo diabólico, ay hermano, ese es un proceso, quién es perfecto, quién nos falla, dígale hermano, eso es una mentira del diablo, arrepiéntase hoy. Ay, es que a mí me gusta así, yo soy así, yo estoy acostumbrado así, a mí me gusta caminar así, vivir así, yo soy así.
Pero la Biblia dice otra cosa y la Biblia dice que hoy tienes que obedecerle, hoy. Porque si no las consecuencias son bastantes graves, porque ahí el mismo Dios le está diciendo al pueblo cristiano. Les voy a dar un ejemplo con aquellos que yo les hablé hoy, cuando los sacó de Egipto y les dio los mandamientos por medio de Moisés, hoy era que obedecieran, pero ellos no quisieron. Que Dios les tuvo, hermanos, paciencia por 40 años, pero eso no quiere decir que no tuvieron, hermanos, el castigo que eso se merecían. No, hermano, a mí, Dios es mi brother, es mi amigo, él me entiende, él sabe que yo todavía soy carne y que yo todavía me equivoco y que yo todavía me puedo dar el lujo de decir, sí, sí, sí entiendo y después hago lo que se me da la gana y que no va a pasar nada. Y yo diría que le tendrías que decir a alguien que piense así, le tendrías que decir, el problema es que tú no conoces a Dios. Por eso es que ahí dice la Biblia, ellos a mí no me conocieron. El problema de la persona que no obedece a Dios es porque no lo conoce. O sea, realmente la persona terca es alguien que no lo conoce. Porque hay que ser locos, locos, de verdad hay que estar fuera de sentido de ser obstinado cuando Dios manda las cosas. Y Dios se lo dijo a Saúl. Saúl le dice, pues la desgracia de tu obstinación es consecuencia de tu idolatría a ti mismo, por lo cual tú no me sirves. Tú no me sirves como alguien a la cual yo había dispuesto que gobernara mi pueblo. Tú no me sirves. Y nosotros pensamos, no, yo puedo estar escuchando la palabra de Dios, o sea, y yo ya he escuchado diferentes temas, diferentes puntos, a mí me paran aconsejando, me paran diciendo esto no, esto sí, por aquí, por allá, pero yo hago como se me da la gana y no va a pasar nada, no va a pasar nada. El problema es bastante grave, porque este es un problema de obstinación. Y jamás Dios va a dejar de lado que alguien al que él le está hablando se orine encima de su palabra. Jamás. Jamás lo va a dejar por inocente alguien que hace lo que se le da la gana. Jamás, jamás, jamás. Que usted se salga con todos sus discursos y todas sus eh, y sus pensamientos y sus ideas y sus justificaciones, eso es lo que quería decir, y que usted se saca con todas sus justificaciones que sea, eso no quiere decir, hermano, que vas a ser justificado o aceptado delante de Dios. No, hay un problema grave cuando la persona es obstinada, terca, testarudo. ¿Me entiende? Es grave la situación. Y ahora va a decir, hermano, ¿y por qué es tan grave? ¿Por qué es tan grave? Usted ya cuando predica ya exagera, hermano, exagera que Dios es amor y que Él es mi brother y que me deja hacer lo que yo quiero, vivir como se me da la gana. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Mm, Vamos a ir a nuestro texto de, de fundamento o nuestro texto de exposición en esta noche, que es Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 1. Proverbios 29, versículo 1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado.
y no habrá para él medicina. O sea, la persona, esto quiere decir que el ser humano tiene la cualidad y la capacidad de entender qué, de entender la reprensión, la dirección. Tiene la capacidad de poder aceptar eh, lo que es correcto, lo que tiene que hacer, tiene la capacidad. No, no es que no tiene la capacidad, tiene la capacidad de poder. Pero desgraciadamente, hermano, lamentablemente, el ser humano parece ser que es pudiente y es como que indireccionado a una enfermedad incurable que se llama la terquedad. Y que muchas veces pareciera ser que un animal es más domable que un ser humano. Si a usted le dieran a domesticar y a domar un animal y a direccionar y a corregir y a formar un ser humano, ¿qué preferiría? Verá, ¿qué preferiría usted? ¿Qué preferiría? Si le dieran a elegir un perrito, por ejemplo, para que lo amaestre, para que lo instruya, para que lo dome, para que lo capacite, y le dieran a elegir también a una persona para que lo amaestre, para que lo forme, para que lo dirija, ¿qué aceptaría? ¿Cuál escogería usted? El Proverbio 29 dice, el hombre que reprendido endurece su cerviz y que desgraciadamente, por más cualidad o capacidad que tenga el ser humano de poder percibir lo que se le está diciendo, siempre escoge mantenerse en una única posición que ha determinado hacer con su vida o desarrollar en su vida. ¿Me entiendes? Es como le decía, una vez le preguntaron, había un señor que hacía un programa justamente de eso, de domar aún los perros más salvajes, y le preguntaron, si te dieran a elegir domar una persona y domar un perro, el más salvaje, ¿a cuál escogerías? Él dice, no, el ser humano es indomable. El ser humano es indomable. Y yo no sé si tiene razón o no. ¿Usted qué dice? A ver, mira la persona que está a tu lado. ¿Tú cuál preferirías? ¿Un perrito o una persona para formarlo? Ahora mire, eh, el hombre que reprendido endurece su cerviz, o sea, el hombre terco endurece la cerviz. Fue reprendido, pero se vuelve aún más terco. O sea, ¿le ha pasado que por más que le corrijas a una persona, la persona se vuelve más terca? Más terca se vuelve la persona. Porque, mire, porque al terco no le gusta cambiar su propia posición, no le gusta que nadie lo incomode de sus propias convicciones, no le gusta cambiar sus ideas. Y la reprensión, la corrección, la dirección, lo único que va a causar en el terco es qué cosa, que sea más terco, que sea más duro.
En el terco, la corrección, hermanos, lo que produce es cada vez más firmamento en sus convicciones. En vez de corregirse, es un afirmamiento cada vez más duro. Y hay personas que le dicen, hay personas que se lo dicen y le dicen, mira, ¿sabes qué? No sigas insistiendo porque me haces más duro. No sigas insistiendo porque me vuelvo más terco, ¿eh? Hay personas que se lo dicen. Pero lo más grave hay personas que dicen, sí, sí voy a cambiar, pero pasa el tiempo, se hacen más tercos. Eso es lo más grave. O sea, la persona terca, hermano, cuando lo reprendes, endurece más su cerviz. Es más fácil domar un animal que domar una persona o formar una persona. Es más fácil. Nosotros podemos ver esta evidencia que el mismo Señor Jesús terminó de los miles que lo seguían, terminó solamente con unos 11 discípulos. Formar una persona, o sea, eh, hay personas por más que le digan, mire así, de esta manera, no, 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 no hay manera, no hay manera, lo que se vuelven es más tercos. Y cuando una persona se vuelve más terco, entonces pasa. Entonces, ya hemos dado las dos primeras proposiciones que nos da este versículo, ¿verdad? Primero es que a la persona terca se le reprende porque tiene la cualidad de poder aceptar la reprensión. Dile a la persona que está a tu lado, no es que no digas, no, yo no puedo. Sí puedes, porque Dios lo dice, puedes cambiar. El discurso es que no quieres cambiar. Y en vez de cambiar, te haces más terco. ¿Conoce personas así? Que se hace más terco. Más lo reprendes, más tercos se hacen. O sea, tú le dices por todas partes, ¿verdad? Mira, la situación no es así. O sea, tú le haces ver de todas las maneras, no, no es así, pero ellos en vez de entenderse, es como que le estuvieras poniendo más cemento a su parte, a su servicio. O sea, como que más lo endureces. Y la Biblia dice, si oyeras hoy su voz, no seas qué, no seas terco. Así que dile a la persona que está a su lado, en tus manos está el poder de ya no escuchar hoy su voz. Clica y salte de la conexión. En tus manos está el poder, porque si usted está escuchando hoy su voz, Dios le va a decir, hoy tienes que obedecer. Usted tiene, en su dedo tiene el poder de no escuchar hoy su voz y salirse de la conexión. Pero si va a seguir la conexión, va a escuchar la voz de Dios. Entonces la tercera proposición dice, de repente, ¿será qué? Será quebrantado. O sea, te reprenden, te corrigen, eh, en vez de cambiar, te endureces, te vuelves más terco y piensas que mantenerte en tu posición no va a pasar nada. Mire, esto es lo que pasa cuando nos aferramos a nuestra propia posición mental, aunque nos han hecho ver de todas formas que estamos equivocados. Mire, y aunque si nos han hecho ver de todas formas que estamos equivocados, tarde que temprano, en el momento menos esperado, usted vendrá
que en lo que usted fue reprendido y no quiso cambiar, mire, y no quiso cambiar porque tanto le gustaba hacer de esa manera, aunque si sabías que era errado, malo, porque te dijeron de todas formas que lo que estás haciendo, diciendo o haciendo es equivocado. ¿Verdad? Mire, de repente esa terquedad será quebrantado. Eso, mira, eso en lo que te causa placer, en lo que te causa gusto, en lo que te hace ser importante, en lo que tú crees que es tu seguridad, esa terquedad te causará graves ¿qué? Consecuencias. O sea, esa terquedad en la que todo el mundo te está diciendo, no así, no hable así, no te comportes así, no hagas esto, no vivas esto, no vivas en esta situación. No sé qué es lo que le han dicho a usted. Pero eso en lo que está tu seguridad, en lo que te causa placer, en lo que te causa gusto, en lo que te hace ser importante, en lo que te hace tener seguridad, eso, eso te va a qué? Te va a quebrantar. Eso te va a quebrantar. Porque nada, nada que es incorrecto, nada que es desalineado del plan, del propósito, de la forma de Dios, te va a llevar a consecuencias buenas. Nada. Eso te va a quebrantar porque no, es que yo pienso así, yo soy así, para mí es así, yo lo creo así, mi forma de ser es así, es que a mí me gusta así, es que yo siempre lo he hecho así, es que yo me he visto así, es que yo hablo así, es que me han formado así, es que... Sí, todo lo que tú quieras, pero hoy Dios te dice que las cosas son de esta manera. Y yo, no, no, no. A mí nadie me incomoda. A mí nadie me cambia mi manera de ser. O sea, peor alguien que me cae mal. O sea, me cae mal. Esa hermana me cae mal, ese pastor me cae mal, ese hermano me cae mal. No me va a venir a decirme lo que yo tengo que hacer. O sea, te han abierto el panorama y te han dicho de todas las maneras que las cosas no son así. No, pero a mí me gusta placer. No, perdón, a mí me causa placer, me causa gusto, me hace sentir importante, me hace sentir seguro. Esa terquedad te causará graves consecuencias. Ay, mira, la persona que está a tu lado y le, ¿en qué crees que eres terco? Y que de todas las formas te están haciendo ver que no está bien. Ay, es que yo no lo veo nada de malo. No lo veo nada. ¿Y a qué le interesa cómo lo miras tú? O sea, ¿cuál es el discurso de un cristiano? ¿Puede un cristiano permitirse decir, ay, es que yo no lo veo nada más, es que para mí no es así, es que yo veo esto, y es que Dios me entiende, y es que... ¿Puede un cristiano tener ese criterio? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Puede un cristiano tener ese criterio? Eso es lo que tenemos que analizar, hermano. ¿Puede tener un cristiano tener ese tipo de comportamiento? No, pero el terco, ¿qué hace? El terco, ¿qué hace cuando le corriges, cuando lo reprendes, cuando lo quieres enderezar? ¿Qué hace el terco? ¿Se vuelve qué? Se vuelve más terco. No hay forma. Y esa terquedad le va a causar, ¿le va a causar qué? Le va a causar factura. Eh, Dice, no, hermano, a mí, a mí no. Lo que pasa en la vida es lo que le pasa a todo el mundo. No, es que todo el mundo es terco.
Todo el mundo tiene este mal incurable que se llama terquedad. Por eso es que la vida del ser humano es una desgracia, porque todo el mundo hace lo que se da la gana. Todo el mundo. Lo grave es que los que son cristianos hagan lo que se les da la gana. Te voy a decir una cosa, miren, la cuarta proposición de los que nos va a ofrecer el proverbista eh, es algo muy delicado, muy delicado. Miren, dice, vamos a leer el contexto de este texto. Dice, reprendido, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá que para él medicina. Así que dile a la persona que está a tu lado, si te están reprendiendo y te estás volviendo más terco y estás sufriendo tus consecuencias, dile, para ti no va a haber medicina. Para ti no va a haber. Mira, esto significa que no hay más medicina humana que pueda quebrantar esa terquedad, porque Dios envió a alguien a reprenderte o corregirte y usted no lo aceptó. Quiero hacerle tres preguntas. Primera pregunta, ¿cuántas veces te han reprendido? ¿Cuántas veces? A mí la persona que está hablando, ¿cuántas veces te han reprendido? Segunda persona, segunda pregunta. ¿Desde hace cuánto tiempo te están reprendiendo? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué medios humanos Dios en su inmenso amor te ha estado enviando o te está enviando para reprenderte? Porque antes que venga el quebrantamiento, hermano, y no haya medicina humana para quebrantarte esa terquedad, Dios va a mandar o a utilizar todos los medios posibles, terrenales, humanos, para reprenderte. Puede ser tu esposa, ¿sí o no? Puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, tu hija, tu abuelo, tu nieto, el vecino de lado. Quizás el drogado de allá al lado, Dios ha usado ese burro para hablarte. Alguien que usted no ha conocido en su vida y te ha hablado directamente las cosas. ¿Cuántas veces has abierto la Biblia y has leído y sabes que Dios te ha reprendido? Y has puesto una predicación y es directamente a lo que estás viviendo. Usted sabe, usted y yo sabemos que Dios ha mandado un montón de reprensiones de todas formas, de todas las maneras, pero que no hay forma. No hay forma de poder hacer recapacitar a esa persona. Esto es bastante delicado porque dice, no hay medicina, y esto es lo que tenemos que ver, mire, y como el terco no quiere cambiar, dejar y abandonar eso,
pues ya no hay más medicina o medio humano que Dios utilice para sanarte. Pues lo único que te toca ahora es enfrentarte con Dios. Ya Dios ha tratado de todas las maneras de hacerte entrar en razón. Porque ¿quién no se equivoca en este mundo? Todos. Y quiero preguntarle, ¿te ha enviado Dios hasta burros a hablarte y decirte, de entra en razón? ¿Mm? No, a veces la esposa dice, no le hable así al hijo, a la hija, no le trate así, no le golpees así, no, yo, aquí la autoridad, yo, pum, 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 no, pero no, de entre razón, no, que ya las cosas se arreglan así. Ah, ah. Lo están reprendiendo, lo están reprendiendo al papá o la mamá que es violenta o violento, lo están reprendiendo terriblemente y siguen lo mismo. Y en vez de cambiar, sigue siendo terco o terca, o se mantiene peor todavía y siguen lo mismo. Y esa terquedad, ¿qué dice? Esa terquedad por no quererte haber corregido eso, ¿te está qué? Te está cobrando factura. No vaya a pensar que la terquedad te va a traer beneficios. Dice, esa terquedad te va a quebrantar, porque es como una bolsa o un globo que usted lo llena de agua, 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 y tiene solamente una resistencia de capacidad, o una capacidad que pueda resistir. Y si usted exagera, eso se va a reventar. Y eso es lo que pasa con una persona terca, en la que se le está diciendo esto y sí, y se mantiene más terco todavía, eso se revienta, hermano. Y esa terquedad te va a traer consecuencias graves. Nadie que ha sido reprendido y corregido y que se ha mantenido terco le ha ido bien. Nadie. Y dice la Biblia, y no habrá, esto es lo más delicado, y no habrá para él medicina. O sea, llega un tiempo donde ya no hay medios que te hagan entrar en razón, ya no hay. Ya Dios te envió un burro, te envió un alcohólico, un drogadicto, el vecino de lado, te envió el papá, la mamá, un mensaje, el pastor, la hermana, el hermano, te habló, te dijo, gente que ni siquiera te conocía y te habló directamente lo que estás viviendo. ¿No le ha pasado eso? Hermano, específicamente te han dicho y te han corregido, Dios ha enviado y te ha dicho, mira, esto, punto por punto. Y si ya con eso no quieres salir de eso, ay, eres peor que un burro. Usted sabe que Dios lo está hablando y que le ha enviado un montón de gente, incluso personas que usted no conoce y que nunca han sabido nada de su vida, te han corregido y te han dado indicios que lo que estás haciendo, practicando, mirando o viendo, desarrollando o pensando o planeando está mal, está equivocado. No es esa dirección, es ilegal, no está agradable a Dios. Pero
Pero a mí qué me importa, ¿verdad? ¿A mí qué me importa? A mí me causa placer. A mí me hace sentir importante. A mí me causa gusto. Eso es mi seguridad. Y se hace lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que me gusta. A mí la persona que está a su lado, dile, ¿cuántos medios Dios ha utilizado para hablarte? ¿Cuántos? ¿Cuántos medios? Pero usted sigue, ¿verdad? O sea, usted después de esta predicación va a seguir diciendo, y mi amor, y seguimos con el plan, y seguimos con el propósito, y seguimos así como antes. Va a ver que después de esta predicación usted va a seguir con sus mismos deseos, con sus mismos planes, con su misma manera de vivir, con sus mismas malas costumbres, malas habitudes, malas formaciones. Va a seguir con lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer. No le gusta. Soy ídolo de mí mismo. No le gusta. Y aunque si en muchas terquedades estás pagando las consecuencias, sigue en lo mismo. No hay medicina humana. Hay muchos que han entrado ya a este túnel donde no hay medicina humana. O sea, no hay medio que Dios pueda volver a utilizar que te pueda hacer entrar en razón. No hay medio. Lo único que toca es que Dios se remangue las manos y va a comenzar a tratar con usted. Y dile a la persona que está a tu lado, no te conviene eso. Porque cuando ya Dios mira que no hay medicina, o sea, no hay medio de hacerte entrar en razón, porque hay gente que para pidiéndole perdón a Dios, ¿verdad? Ay, sí, perdóname, perdón, pero después se levanta y sigue haciendo la misma tontería. Dile, Dios no es un payaso, no es un... Si no hay arrepentimiento, tu perdón es pura burla delante de Dios. Y no le digas, Dios, espérame un poquito, entiéndeme. No le digas esas cosas que son inútiles, inservibles, porque Dios no acepta eso. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, ni un espíritu tonto, ni un espíritu torpe, ni un espíritu mediocre. Dios te ha dado un espíritu de poder que tiene dominio propio, que vive en el amor. No, y usted sabe que Dios le ha hablado de todas las maneras y que llega un momento donde qué, ya no, ya no hay forma. Y cuando Dios comience a tratar con su vida, va a suceder lo que nos dice Jeremías. Miren, miren, miren lo que nos dice Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30, versículo 12 al versículo 15. Dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamoradores te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí,
con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad, por tus muchos pecados, te he hecho esto. Ser terco con Dios no nos conviene. En lo que Dios nos está advirtiendo vez tras vez, y nosotros seguimos en lo mismo, y sabemos que no está bien, sabemos que no es correcto, sabemos que no es esa línea, sabemos que no son esas decisiones, sabemos que no es esa manera de hacer o de vivir o de comportarse, pero vez tras vez seguimos en lo mismo. Y dice el versículo 12. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Hay muchos, hay muchos que en estos momentos están pasando por cosas que son incurables. Sus quebrantamientos son dolorosos, sus llagas son profundas. Hay muchos que por no haber entendido la reprensión y no haber aceptado la corrección y no haber cambiado su posición, en estos momentos saben, saben que es doloroso no haber cambiado su posición. Lo saben muy bien. Saben qué tan profundas son sus heridas. Lo saben muy bien. Porque nadie va a decir de que no, no me advirtieron. Dios no me habló. Dios habló, te habló de todas las maneras. Te mandaron un versículo bíblico a alguien que nunca te conoció. Encontraste por ahí un papel tirado donde te hablaba directamente. Conociste a alguien que te advirtió y nunca quisiste. Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Hay gente que en estos momentos vive con cosas crónicas en su vida. Crónicas, incurables, dolores profundos, enfermedades terribles. Porque todo el mundo piensa que ser terco no va a pasar nada. Eso es lo que pensamos todos. Por eso es que seguimos siendo tercos. Vez tras vez Dios nos habla y no queremos corregirnos. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Porque hay cosas, miren, porque hay cosas que por su terquedad están pasando por cosas dolorosas, tan dolorosas, que parece una herida profunda, una llaga recién fresca. Eso es lo que dice el versículo 12. Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Dígame si no le está causando desgracia la terquedad que ha cometido en su vida. Y muchos porfían en lo mismo. Le decían a un señor que castigaba a sus hijos a las 3:30 de la madrugada. Todos sus errores de sus hijos los levantaba a las 3:30 de la mañana para castigarlos. Y él era cristiano y tenía tantos años y él había entendido un versículo que tenía que castigar a sus hijos desde muy temprano. Y esto no es una broma, hermano. A las 3:30 de la mañana lo levantaba.
y los ponía en posición de castigo y les daba duro. Y un vecino le decía, yo escucho en las madrugadas este tipo de gritos. Y se llegaron a enterar todo el mundo y le dijeron, tú vas a pagar las consecuencias del comportamiento de tus hijos, lo que van a hacer contigo cuando ellos crezcan. ¿Qué cree que lo que pasó cuando ellos crecieron? ¿Qué cree que pasó? ¿Pero cree que un burro no le vino a hablar a este hermano? O hermano del diablo será. Cree que no le advertían, cree que no lo conocían. Y él se mantenía en su posición. Cuando este vecino le dijo eso, que no era cristiano, le dijo, vecino, es que usted no lee la Biblia. Usted no conoce los planes de Dios, la formación a los hijos. Yo sí soy un hombre de Dios. Y pasaron los años y sus hijos crecieron. ¿Cree que alguno de ellos quiere de Dios? ¿Cree usted? Eran tres. Y hay quienes hay veces porfían a los hijos, ¿verdad? Hacerle leer la Biblia 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Ni ellos mismos lo leen. Pida, pídale dirección a Dios. Tenga mucho cuidado porque su terquedad lo puede llevar a sufrir un quebrantamiento doloroso e incurable. Doloroso e incurable. Antes de planear y hacer cualquier tipo de cosas que usted cree y te han dicho y te han exhortado y te han corregido y te han dicho que no, no es así, no, igual yo sé lo que hago, Dios me está conmigo, Dios me respalda, los resultados son de Dios, pero tu vida espiritual es una miseria, tu vida espiritual es miserable. Y te han corregido y te han dicho, y no has querido, o sea, te has amargado con la gente que te ha dicho que te ha corregido. No, yo no escucho a nadie. Nadie que es terco va a cosechar cosas buenas. Nadie. Si Dios le está advirtiendo, si Dios le está advirtiendo con personas que usted no conoce, con cosas que usted ni siquiera se ha imaginado, con textos, hasta con prédicas que te hablan directamente a lo que estás haciendo, y si sigues en lo mismo, esa terquedad en lo que estás viviendo te va a causar gravísimos problemas, gravísimos. Y Dios dice, y no habrá medicina. Qué terrible este texto de Jeremías que Dios le habla a su pueblo y le dice, ¿no? Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien, mire, no hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. O sea, lo que le está diciendo a Dios, nadie te puede ayudar. Rechazaste todo y nadie te puede ayudar. Y esto es lo grave, ¿verdad? Hay gente que ya su terquedad lo ha y Dios está tratando terriblemente con esa vida. Y Dios dice, nadie te puede ayudar, nadie. No hay poder humano que te pueda ayudar cuando caes a ese nivel.
No hay nadie que te pueda ayudar, nadie que te pueda consolar, nadie. Versículo 14 dice, todos tus enamoradores se olvidaron, todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan. ¿Qué es lo que quise decir? ¿Qué es lo que dice el Señor? La palabra enamorados ahí es las necedades que no quisiste cambiar. Esas cosas que te conquistaron, que te enamoraron, que te llevaron a alucinar, a fantasticar, a sentir gusto, placeres. Esos enamoradores, ¿ahora dónde están? ¿Para qué te sirve todo eso lo que has hecho? ¿Para qué te sirve? Incurable, dices tu quebrantamiento. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas necedades que te atraparon y te embrujaron? ¿Dónde? Versículo 15 dice, ¿por qué gritas a causa de tus quebrantamientos? Ah, ¿por qué a mí? ¿Por qué me hacen eso a mí? ¿Por qué me pasa a mí? No. Y lo terrible es que hacemos caso omiso a todas las reprensiones. Dios te está hablando de todas las formas, de todas las maneras, pero no es casualidad, ¿no? Casualidad. No es casualidad. Dios quiere que salgas de esto. Dios quiere que cambies cierto tipo de manera de ser, de vivir, de actuar, de comportarte, de planear. Solo Dios sabe las cosas que haces. Solo Dios sabe. Y tú, y quizás nadie más, y te está hablando. Yo le aconsejo que no caiga en este último tramo, donde no va a haber medicina para tu quebrantamiento. Cuando Dios comienza a obrar o a tratar, la situación es espaventoso. Eh, Romanos capítulo 2 versículo 4 miren. Romanos capítulo 2 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la rebelión del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O menosprecias, dice el verso 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si usted sigue despreciando y menospreciando y pisoteando todos esos mensajeros que Dios te ha enviado, todas esas advertencias,
de quienes menos te lo esperabas. Y sigue, y sigue. Si sigues menospreciando, pisoteando, ignorando lo que Dios te está queriendo corregir, por medio de, por medio de medicinas, esas medicinas son humanas, que Dios quiere curarte, sanarte, sacarte de ahí. Son esos medios. Pero va a llegar el momento donde ya no va a haber medicina, o sea, ya no va a haber medios, o sea, porque eres incurable. Y lo único que te espera es quebrantamiento doloroso. Que esa bondad, que esa misericordia, que esa paciencia que Dios nos está teniendo no sea menospreciada ni pisoteada. Verso 5 dice, pero por la dureza, perdón, y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Esa idea, como le digo, hermanos, de que no, yo, yo voy a obedecer a Dios más adelante. Ay, Dios, algunos oran de esta manera, dicen, Dios, dame tiempito, ¿verdad? Dame tiempito, Dios. Mm, mm, mm. Lamentablemente, esas oraciones que alguien que no conoce a Dios, porque alguien que conoce a Dios, usted va a decir, ese de tiempito no me conviene, porque lo único que estoy acumulando ¿es qué? Es ira, es ira. Es como cuando usted le dice a su hijo, ¿verdad? Le da una dirección, una corrección, y él no quiere hacer, usted le dice, mira, no hagas que yo eh, me levante y te castigue. Y el hijo sigue haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está acumulando? Lo que está acumulando es solamente ira. Usted jamás dice, ay no, yo le voy a dar tiempo para que me obedezca. De acá a 50 años seguramente me va a obedecer. No es así. No nos conviene hacer lo que se nos da la gana. Eh, la semana o la próxima semana vamos a ver varios ejemplos de personajes que, que le colmaron la paciencia a Dios y que vamos a ver que Dios les advirtió una, dos, tres, mil veces, de todas las maneras, de todas las formas, por todos los medios. Y ellos dijeron, a mí nadie me cambia, a mí nadie me cambia. Y vamos a ver que su quebrantamiento y su dolor fue incurable, terrible. Terrible es llegar al punto que la paciencia de Dios se termine. No, hermano, Dios es lento en irarse, grande en misericordia. Sí, pero acabamos de ver donde dice, no, no te hagas a loco de pensar que la bondad, que la paciencia y la misericordia de Dios es algo que tú puedas pisotear y no va a venirte consecuencias. No, 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 no caigas en ese terrible error. Lo único que hace es acumular ira. Ira en la ira de Dios es lo más terrible que podemos hacer. Entonces, si Dios ya nos ha hablado de todas las maneras, porque nadie me va a decir, ay, es que yo no sabía, hermano, yo no sabía que eso no se tenía que hacer.
Todos nosotros sabemos que lo que usted está haciendo, que no es conforme a la voluntad de Dios, es desagradable a Dios y que Dios te ha querido corregir de todas las maneras, pero sigue en lo mismo, en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia, en tu vida personal, en tu dedicación, en todas las áreas. Dios te ha querido corregir de todas las maneras, pero no hay more. Más te corrigen, más duro te vuelven, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hacer y nuestra manera de hablar, porque eso tarde o temprano se descoce, hermano, y eso va a ser nuestro quebrantamiento. Hagamos caso a las advertencias que Dios nos está dando, porque hay cosas graves que pueden venir a su vida y se pueden ser una dinamita mortal, mortal, que Dios quiere evitar. La próxima semana vamos a ver que esta dinamita mortales han reventado en muchos personajes bíblicos, en muchos personajes bíblicos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos conoces. Ante la gente podemos ser de una manera, tener apariencia, hasta de piedad, pero tú sabes cómo somos, qué es lo que somos. Y es por eso que hasta burros puedes utilizar para hablarnos y querer rectificarnos y sacarnos de nuestra terquedad, Señor, de nuestra obstinación. Antes de que destituyeras a Saúl como rey de Israel, tú le diste oportunidades. Le mandabas vez tras vez señales para que se corrigiera y no se quiso corregir. La terquedad no es algo ligero para ti. La terquedad es ser ídolo de uno mismo y querer hacer lo que se le da la gana y no hacer caso a Dios. Padre, yo te pido que perdones nuestra terquedad y que sabemos y confesamos que en muchas cosas hemos sido tercos y que por tu gracia y tu misericordia, Señor, en tu insistencia de querer corregirnos hemos aceptado tu corrección y que por las buenas Dios nos has llevado al arrepentimiento y te tenemos que agradecer, Dios. Pero si en medio de nosotros hay alguien o algunos que todavía no quieren dejar su terquedad porque encuentran placer, gusto, satisfacción, importancia o seguridad, yo te pido, Dios, que por favor sigas enviándole tus mensajeros, sigas enviándole tu palabra, Señor, y que por las buenas se puedan arrepentir, Señor. Que por las buenas Dios puedan arrepentirse. Porque si no, lo único que nos queda, Señor, es un quebrantamiento incurable. Que dolorosa, dolorosa es la llaga. Señor, por favor, haznos entender que esos enamoradores, esas necedades en las que hemos estado atados, Dios, son cosas inefables, tontas, torpes, que no sirven para nada. Porque en el momento del quebrantamiento, del dolor atroz, nos vamos a dar cuenta que lo terco que hemos sido no nos ha servido para nada, solamente para sufrir y para pagar consecuencias. Ayúdanos, Señor, a no serlo más, porque todos nosotros hemos visto la desgracia de la terquedad.
y ya no queremos ser más, Señor. Perdónanos, Dios. Danos sabiduría para hacer las cosas correctas. Fórmanos de la manera justa para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Y la única manera, tú lo has dicho en tu palabra, es renovando nuestra mentalidad que tenemos, Señor. La única manera de que puedas crear ese hombre nuevo en nosotros es renovando nuestra mente perversa que tenemos a través de tus escrituras, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas para que se haga tu voluntad. Ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que es agradable a ti. Todo lo que es agradable a ti es bíblico, Señor. Y ayúdanos a estudiar la Biblia con honestidad y disciplina, Señor. Y tomarlo, Padre, y hacerlo nuestro, y tomarlo nuestro, y vivirlo, Señor, todos los días de nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas esta congregación y que nos ayude, Señor, a corregir hoy mismo las cosas que tenemos que corregir. Te lo pedimos, por favor, papito hermoso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga grandemente, que Dios nos ayude.